y Él tiene diferentes maneras siempre de hablarnos y de contestarnos. Estamos estudiando el libro de Santiago. Hoy vamos a ver el tema, seguimos viendo el tema de las pruebas, ¿ya? Y es importante que entendamos que nosotros, los hijos de Dios, siempre vamos a ser probados. La prueba de nuestra fe siempre va a producir paciencia. Nuestra fe tiene que ser probada, porque es muy fácil para nosotros decir en su momento, sí, yo creo en Dios, yo tengo fe que Dios tiene el control, como decía la canción, ¿cierto? Dios tiene el control de todas las cosas. Es muy fácil decir que creemos en Dios cuando tal vez tienes un buen trabajo, cuando tal vez gozas de buena salud, cuando tienes un matrimonio ejemplar. Es muy fácil decir que creemos en Dios cuando tenemos buenos ingresos, cuando tenemos libertad financiera, como le llamo yo, ¿cierto? Entonces es muy fácil decir que creemos en Dios en esas circunstancias. Pero ¿qué tal cuando viene la prueba en nuestra vida? ¿Qué tal cuando te despidieron de tu trabajo? ¿Qué tal cuando hay momentos en que te desesperas porque está llegando el tiempo para pagar la renta y las ventas están caídas? ¿Qué tal cuando llega una prueba de enfermedad a tu vida? ¿Ya? Entonces, de verdad, seguimos amando, de verdad seguimos glorificando, de verdad, como dijo Job, qué hermoso es cuando nosotros leemos la Biblia porque nosotros aprendemos tanto de estos personajes. Y yo siempre he aprendido de Job, como él le decía a su esposa, hemos de recibir lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir. O sea, siempre queremos, y el ser humano es así, ¿no? No es solamente con Dios, el ser humano es así con todo el mundo, siempre quiere recibir lo bueno, lo bueno, lo bueno, pero cuando aquella persona que amamos tal vez nos falló en algo mínimo, se nos olvida todo lo bueno, ¿cierto? Y nos basamos en esa falla mínima, en lo que pasó, en lo que hizo, y eso es como algo con el que le condenamos toda la vida a la persona por una falla mínima y nos olvidamos de todo lo bueno que esa persona ha hecho por nosotros. ¿Ya? Entonces es importante que vamos para Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. ¿Ya? Nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? ¿Qué te están probando? La fe. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Amén, familia. Entonces, es importante que veamos que aquí nos está diciendo que ya vimos el lunes pasado que nosotros debemos aprender a gozarnos. Es difícil, ¿ya? Entonces es cuando uno dice, pero Santiago, ¿cómo se te ocurre decirme que me goce en las pruebas? Los que no pudieron estar en la clase número 1 y les interesa, no, perdón, no la pude montar en YouTube, no pude montar, no sé últimamente qué está pasando con TikTok que no me está dejando descargar los lives. Entonces, hay ocasiones en que se pueden montar en YouTube, pero la clase pasada hasta la fecha no la he podido descargar. Entonces, no va a ser posible que puedan ver la familia. Pero estábamos hablando de que, bueno, pero Santiago le estaba hablando en ese tiempo, ellos estaban pasando por diferentes tipos de pruebas. ¿Ya? Entonces a veces uno dice, ¿y cómo Santiago se le ocurre decirme a mí que me goce en medio de este proceso de salud que estoy pasando? O que me goce en medio de mi matrimonio que se destruyó, que mi esposo nos abandonó. ¿Cómo Santiago me puede decir que me goce en medio de la ausencia financiera que estamos viviendo en este momento en la casa?
Yo sé que no es fácil y imagínense yo como coach y como mentora tener que decirle a una mujer cuando viene a mi vida con su corazón destrozado porque su esposo la abandonó, gózate en la prueba. Es complicado, ¿cierto? Es difícil, pero es la actitud que tú vas a tomar ante las cosas. Recordemos que el pueblo de Israel fue un pueblo muy quejumbroso, que se quejaban en el proceso del desierto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que para llegar a nuestra tierra prometida, ¿cierto? Cuando nosotros salimos del mundo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a vivir en obediencia. Entonces salimos de esa esclavitud, de esa tierra de la esclavitud que es Egipto. Egipto en nosotros es la esclavitud al pecado, ¿cierto? Cuando todos nosotros, yo siempre he dicho, yo en algún momento fui esclava de mis pecados y constantemente estaba practicando el pecado. Ahora, no es que cuando estemos en Cristo somos perfectos y nunca pecamos, eso es falso, porque de hecho la palabra lo dice que no hay justo que nunca peque. Pero una cosa quiero que entendamos el día de hoy, que si nosotros andamos en Cristo, una cosa es caer en pecado, arrepentirnos y alejarnos de ese pecado, y otra cosa es practicar el pecado. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es que tú caigas muy de vez en cuando, muy rara vez, y te apartaste. Y otra cosa es que todavía dices creer en Cristo, pero no has nacido de nuevo. Todavía sigues esclavo de ese pecado, del alcohol, frecuentemente te emborrachas, esclavo de la droga, frecuentemente te drogas. Entonces son cosas totalmente diferentes. Caer, apartarnos, arrepentirnos, y otra cosa es seguir practicando. Entonces, cuando ellos salen de la esclavitud de ese pecado y vienen a la libertad, a su tierra prometida, pues ellos tuvieron que pasar por un desierto. ¿Ya? De la misma manera, nosotros cuando salimos de la esclavitud y vamos a la tierra prometida que Dios tiene para ti y para mí, nosotros tenemos que pasar un desierto. Y ese desierto son las pruebas, ¿ya? Ese desierto son las pruebas. Pero a pesar de ese desierto que ellos estaban pasando, podemos ver que Dios nunca los desamparó. Él nunca les desamparó. Él les daba el maná de cada día. De hecho, la misma palabra, Jesús dice en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Así como pasaba con el maná caía para cada día. Ellos no podían coger maná para 2, para 3 días, para guardar, como hoy en día nosotros hacemos compras, ¿no? Y hacemos las compras de la semana, ¿cierto? O hay personas que compran para cada día, pero por lo menos acá en los Estados Unidos tenemos que comprar para la semana como mínimo, porque no, tú no ves una tienda cada vez que sales de tu casa y hay una tienda, no. Aquí es muy complicado, te toca coger un carro para ir a la tienda. Entonces, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Ellos empezaron a quejar en sus pruebas, a pesar de que siempre Dios estaba ahí dándoles lo que necesitaban poco a poco, diariamente. Se quejaron, y por estarse quejando y en vez de ser agradecidos que ya no eran esclavos en la tierra de Egipto, 400 años de esclavitud. 400 años donde vivieron esclavos en Egipto. Y ya Dios los libró de esa esclavitud y aún así ellos se quejaban en vez de agradecer, ya no soy esclavo, ya no como tal vez el pescado que me comía en Egipto, ya no como la carne que me comía en Egipto, pero tengo el maná de cada día aquí en este desierto, pero ya no soy esclavo, ya soy libre. Y a veces eso nos pasa, que vemos tanto el problema que nos quejamos tanto y nos olvidamos agradecer. ¿Y qué pasa entonces? La tierra prometida estaba a poco tiempo de cruzarla. Estaba a 3 semanas de llegar a esa tierra prometida. Pero la queja y el desagradecimiento del pueblo de Israel, Dios los puso a dar vueltas en el desierto durante 40 años.
40 años, Dios mío, bendito por Dios, qué fuerte, es fuerte. Entonces es la actitud que tú tienes ante las pruebas que nosotros pasamos. Y yo quiero que tú sepas hoy que con o sin Cristo siempre vas a pasar por dificultades, siempre vas a pasar procesos. No es que nosotros venimos a Cristo y se acabaron los problemas. No, los problemas siguen. Porque antes de conocer a Cristo tenías problemas. Porque Jesucristo mismo lo dijo. Ustedes en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo vencí al mundo. Él en ningún momento dijo, algunos de ustedes en el mundo, algunos, no todos, van a tener aflicciones. No, él dijo ustedes, o sea, se refería a todos los que estaban en el mundo, van a tener aflicciones. Pero yo les puedo dar testimonio que una cosa es cuando yo tengo aflicciones y no tengo a Cristo en mi corazón. Y otra cosa es cuando yo tengo a Cristo en mi corazón y estoy pasando por aflicciones. Yo tuve la oportunidad, y yo sé que muchos acá han tenido la oportunidad de vivir los dos tipos, por los dos lados, con problemas y sin Cristo, y con problemas con Cristo. Y yo 1000 veces voy a escoger siempre pasar las pruebas con Cristo, porque Él es el único que nos da esa paz en medio de la tormenta que nosotros podamos vivir. Para las personas que no conocen mi testimonio, yo antes de conocer de Cristo pasaba por diferentes tipos de pruebas, problemas con mis hijos, problemas económicos, yo era madre soltera, problemas económicos, diferentes tipos de pruebas, y yo me refugiaba mucho en la depresión, en la ansiedad, me diagnosticaron problemas fuertes depresivos y de ansiedades, y creía que la muerte era la solución a mis problemas, y la busqué 9 veces totalmente, donde la misericordia de Dios estuvo ahí conmigo, amén. Pero porque esa era la opción que yo tenía a mis problemas, esa era la manera en que yo los enfrentaba, yo no tenía a Cristo en mi corazón. Y la última vez, la novena y última vez fue en el 2019 que me lancé de un tercer piso. Para la gloria de Dios fue lo más hermoso que pasó en mi vida, porque ahí tuve mi encuentro personal con Dios, ¿ya? Y ahí fue donde Él vino a darle vida a mi vida, a darle un propósito a mi vida. Y no se me acabaron los problemas. Los problemas han continuado, han menguado, sí, han menguado, pero han seguido problemas con los hijos porque ya crecen, ya son adolescentes, ya me casé, entonces a veces hay problemas con tu pareja, a veces hay problemas financieros ya con la pareja, entonces, pero tengo a Cristo en mi corazón, entonces la actitud que he tomado ante los problemas ha sido totalmente diferente. Ya el pensamiento de muerte no es una opción en mi vida, pero me refugio en Cristo. Y Él es el que me da la fuerza y me da la fortaleza para salir de esa prueba. Y he aprendido a entender que si yo tengo fe en Dios, pues mi fe tiene que ser probada. Si yo tengo fe en Dios cuando todo obra bonito en mi vida, pues mi fe tiene que ser probada cuando no todo es tan bonito en tu vida. ¿Qué tanto sigues amando a Dios? ¿Qué tanto le sigues creyendo a Dios? ¿Ya? ¿Qué pasó con Abraham? Abraham fue probado por Dios. Y así pasa con muchos de nosotros. Dios decidió probar a Abraham, pero a veces la gente dice, pero Johanna, ¿por qué Dios prueba nuestros corazones si Dios ya nos conoce? Y es verdad, Dios conoce tu presente, tu pasado, tu futuro. Él conoce lo que tú hiciste en tu pasado y Él conoce lo que tú vas a hacer en tu futuro. A Él nada le sorprende. Pero esa prueba es para llevarnos a conocer a nosotros cómo estamos en nuestra fe con Dios. Es para eso. Porque Dios no necesita conocer tu corazón. Él lo conoce muy bien. Él no necesita probar a Johanna o probar a Lucero para saber, Lucero, qué tanto me ama. No, él ya lo sabe. Pero cada prueba, te lo puedo decir
con testimonio propio, te va a llevar a ver en dónde está tu nivel de fe con Dios. Por eso cada prueba de nuestra fe es necesaria. Y cada prueba de fe te va a llevar a aumentar tu fe. También te lo puedo decir con testimonio propio. Te das cuenta que en Cristo, cada prueba, la prueba que yo he tenido en estos días no ha sido la misma actitud que he tenido en este tiempo, no ha sido la misma que tuve cuando recién conocí de Cristo en el 2019, ni ha sido la misma que tuve en el 2020, ¿ya? Y te das cuenta que cada prueba, tu fe va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega un momento en que ya no le prestas atención a la prueba, porque te das cuenta que tienes un Dios tan grande que esa prueba que tú estás pasando, por más grande que tú la veas, para Dios es diminuta. Entonces como que ya empiezas a vivir tranquila. Así el mundo se te esté cayendo encima, como decía la canción de Samuel. Duermo tranquilo, vivo en paz, porque yo sé que tú tienes el control. Entonces nos dice muy clarito, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Con esto, ¿qué estamos viendo? Que Santiago nos está diciendo que definitivamente las pruebas son inevitables en nuestra vida. Yo no puedo, creo que me va a tocar. Amor, si me puedes mandar el documento al celular, por favor, porque yo no me entiendo con esta computadora. No puedo avanzar. No puedo avanzar. Perdónenme, familia, pero nunca me puedo entender con la computadora de mi esposo, perdóneme. Entonces, no sé si me puedes mandar, pero al celular de Antonio, mi amor, por favor, para yo poder guiarme en la enseñanza. Que le mandé a la computadora de mi esposo el tema de hoy y no sé manejar esto, perdónenme. Dios me dio mucha habilidad para hablar, pero poca habilidad con estas cosas de la tecnología, Dios mío. A ver, y esto se ve demasiado chiquito, pero nos dice, a ver, perdónenme que esto se ve muy pequeño. Entonces nos dice, cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que ustedes sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces, el versículo 1 nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que, ¿qué nos está diciendo esto? Cuando os halléis en diversas pruebas. Él muy clarito nos está diciendo, cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, tengan por sumo gozo esas pruebas. En ningún momento está diciendo, si tal vez ustedes se hallan, en algunos momentos ustedes se van a encontrar en pruebas. No. Todos nosotros, tanto tú como yo, tenemos que pasar diversas pruebas y esas pruebas son las que van a probar la fe que tú tienes, ¿ya? Entonces, él aquí está testificando realmente de que vamos a pasar por pruebas. Y esas pruebas, nosotros podemos tener el gozo de que Dios está en medio de esas pruebas. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 nos lo dice. Romanos 8:28 nos dice que a los que amamos a Cristo, todas las cosas a nosotros nos suceden para bien. Mire, familia, es tan importante que nosotros tengamos una relación con la palabra de Dios y como nos dijo Josué 1:8, nos dijo Dios a través de Josué 1:8 que nosotros debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Cuando tú coges por hábito, así como lees cualquier otro libro, tú sacas tiempo para leer la palabra de Dios de día y de noche
créeme que cuando tú atravieses diferentes tipos de pruebas o cuando estén pasando diferentes circunstancias, las personas con las que tú te relacionas, ¿qué pasa? Tú estás tranquilo porque cuando yo entendí que a los que amamos a Cristo todas las cosas nos ayudan para bien, yo he aprendido a entender que por más difícil que sea la prueba, a mí me va a ayudar para bien. ¿Por qué? Pero a los que amamos a Cristo, familia, porque es que a veces nosotros no amamos a Cristo, a veces nosotros, las personas viven en pecado, ¿cierto? Y están adictas al pecado y en desobediencia, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Mucha gente cree en Dios, pero pocas personas le creen a Dios. Entonces, cuando las personas viven sin Dios y sin ley, Dios no es mi pastor, Dios no es el Señor de mi vida, sé que existe y le doy gracias porque existe, pero hasta ahí, pues a veces vienen las situaciones a nuestra vida como resultado de nuestras malas decisiones, como consecuencia de nuestras malas decisiones, porque vivimos sin Dios y sin ley, pero cuando tú sabes que vives para Cristo, que amas a Cristo, que te apartaste del pecado para agradar a Dios, que naciste de nuevo, que tú no tomas decisiones sin consultarlas a Dios, cuando tú sabes que tienes una relación de todos los días con Dios, entonces tú tienes la plena certeza de que ese problema que tú estás atravesando ahorita ya pasó primero por el filtro de Dios. Ya Dios sabía, no es que, ops, le cayó una enfermedad. No, no, Él ya sabía. Tu fe está siendo probada. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú puedes entender que a los que aman a Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando Él me dice todas las cosas, pues me está hablando de todas las cosas. Sí, esa que vemos como que en serio me está pasando esto, esa que tú no te esperabas, esa que en tu momento te está haciendo llorar. Eso que te está pasando en este momento, si tú eres de las personas que acabé de describir, créeme que está pasando para bien en tu vida. Está pasando para bien. Y cuando tú entiendes esto y llega la prueba a tu vida y tú tienes claro que todas las cosas a los que amamos a Cristo nos ayudan para bien conforme a las personas que han sido llamadas con un propósito. Esto conforme a las personas que han sido llamadas con un propósito, nos dice Romanos 8:28. Tú te tranquilizas en la prueba porque tú sabes que es algo que va a obrar para bien en tu vida, que Dios lo permitió por algo y que Él está contigo como nos lo ha prometido varias veces. Yo estaré contigo todos los días, hasta el día de la venida de Cristo. Amén. Entonces, nos dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Ahí le estaba hablando a quién, al pueblo de Israel. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Entonces, sus mandamientos. ¿Por qué a veces tenemos que ser pasadas por el desierto? Para probarnos, ¿ya? Para llevar a conocer nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón con Dios? Hay personas lastimosamente que le buscan a Dios como al Dios bombero y tienen problemas y le detectaron una enfermedad a esta persona y escucharon de un Dios que todo lo puede, de un Dios que todo lo sana, de un Dios de milagros. Entonces se van en busca del hacedor del milagro. Y Dios es tan lindo que sana a esta persona. Pero lastimosamente recibe el milagro y se van.
Entonces yo le llamo a estas personas que buscan al Dios bombero, ¿no? Porque pasa muchas veces. Entonces vamos, buscamos a ese Dios bombero que apague el incendio que se prendió en este momento. Entonces oramos todos los días clamamos, vamos a la iglesia y hacemos muchas cosas para buscar mi milagro. Y Dios es tan lindo que te da el milagro de tu sanidad y te olvidas del hacedor del milagro. Y colocamos tanto los ojos en el milagro, en la bendición, que nos olvidamos del hacedor de la bendición. Yo te recomiendo que si tú llegaste a Dios por un problema que estás atravesando de salud, con tus hijos, con tu matrimonio, Dios no solamente quiere sanarte, Dios no solamente quiere restaurar tu matrimonio, Dios no solamente quiere sanar la vida de tus hijos, Dios quiere salvarte. Dios quiere tu salvación. ¿Ya? Y cuando Jesús perdonó pecados, Él decía, vete y no peques más. Y cuando Jesús sanó a 10 leprosos fueron a buscar a Jesús, a ese Dios bombero, el que apaga incendios, el que hace milagros, el que sana enfermos. 10 leprosos le fueron a buscar y 10 leprosos fueron sanados. Pero Él les dijo, cuando se acercaron a Él, vayan y se presentan ante el sacerdote y digan que ustedes ya están sanos. La fe es la convicción de aquello que no estamos viendo. Jesús no los sanó cuando ellos se presentaron ante Jesús. Los leprosos en ese tiempo no podían salir. Y ellos fueron a buscar a Jesús por su sanidad. Y era el sacerdote el que tenía que ver que estaban limpios para decir, ya, están sanos. Ellos están sanos, ellos pueden andar por la calle. Y ellos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, sánanos. Y Jesús no les sanó en ese momento, no los limpió de su lepra, sino que Jesús les dijo, preséntense hasta el sacerdote, vayan al sacerdote y díganle que ustedes ya están sanos, preséntense ante él. Ellos creyeron a algo que no estaban viendo, porque ellos no se estaban viendo limpios, pero le creyeron a Jesús. Muchas veces Dios manda la palabra de sanidad a nuestra vida, pero como no te han dado, te volvieron a hacer un examen y ya estoy enferma y sigo enferma, no, yo no soy sana, pero Dios me dijo, no, créele a Jesús, no le creas a las circunstancias, a lo que estoy viendo. ¿Qué pasó? Ellos se fueron y en el camino fueron sanos, en el camino fueron limpiados, porque hicieron un paso de fe, porque le creyeron a Jesús. Y en el camino al sacerdote se dieron cuenta, wow, estamos limpios, hemos sido sanados. Pero ¿saben qué pasó? Solamente uno se devolvió a darle las gracias a Jesús. De 10, solamente uno se acordó que alguien hizo un milagro en ellos. ¿Y sabe qué pasa? Se devolvió y le dijo a Jesús, gracias. Gracias porque me sanaste. Y Jesús le dijo, ¿no eran 10 los que venían contigo? ¿No eran 10 hombres los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Parafraseando. ¿Dónde están los otros 9? Vete, tu fe te ha salvado. No solamente lo sanó la fe, sino que también lo salvó. Tu fe te ha sanado, te ha salvado, perdón. ¿Ves? Los 9 se fueron, recibieron sanidad, pero no recibieron salvación. O tal vez se arrepintieron después, no lo sabemos. Pero en ese momento, solamente 9 fueron sanos, los que buscaron al Dios bombero. ¿Ya?
Pero ¿qué pasa? Solamente uno, el que se acordó de que tú hiciste un milagro en mi vida y yo tengo que ir a buscarte y tengo que darte gracias, Señor. Ese recibió sanación y recibió salvación. Y a veces hay personas así. Si tú llegas a Cristo por una situación difícil que estás pasando en tu vida, mira, yo sé que Dios te puede sanar. Yo conozco testimonios de sanidades. Yo conozco testimonios de restauraciones de hogares. Conozco testimonios de restauraciones con uno mismo, porque a veces vivimos en conflicto con nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Estas personas reciben el milagro y se alejan de Dios. Dios no quiere solo restaurarte, ni sanarte, ni sanar a tus hijos, ni sanar tus finanzas. Dios quiere también la salvación para tu vida. No le busques al Dios bombero. Quédate ahí. Entonces te alejas y fuiste sano y luego regresaste y luego resulta que volví, me enfermé y que entonces otra vez el Dios bombero. Qué feo que ustedes se imaginan si uno como ser humano tengas una persona que te busque siempre que necesita de ti y tú le ayudas, ¿verdad? Y tú le ayudas y tú le suples esa necesidad y esa persona jamás en la vida te volvió a saludar, jamás en la vida te preguntó cómo estás, jamás. Y otra vez vuelve y te busca cuando vuelve y necesita de ti. ¿Cómo se sienten ustedes? Me está usando. O sea, solo sirvo para hacerle favores. Me está usando. Si nosotros nos hemos sentido usados, ¿cierto? ¿Cómo creen que se siente Dios? ¿Cómo creen que se siente Dios? O la otra vez yo le ponía este ejemplo a mi esposo. ¿Cómo se siente el ser humano cuando el hombre, esto le pasa mucho a los hombres, cuando tienen una pareja o una novia y les dan todo, ¿no? Entonces tienes dinero y le das ropa, le das dinero, la mantienes, le das viajes de lujos, restaurantes de lujo y estás enamorado, porque muchos se enamoran y la quieren consentir a tal manera que la tratan como una princesa en todo lo material. ¿Cómo se siente el hombre enamorado que cae en quiebra, que pierde todo lo que tenía y ya no le puede dar a su novia, a su mujer, a su esposa las mismas comodidades? ¿Ya? Ya no le puede dar los mismos restaurantes de lujo, ya no puede vivir en la misma casa de lujo, ya le toca cambiar el carro y esta mujer lo deja. No, ya no me sirves como pareja. ¿Cómo te sientes? ¿Cierto? Sientes que estaban contigo por interés, ¿verdad? Ay, nunca me amó. Solamente le interesaban mis bendiciones, solamente le interesaba mi dinero, solo le interesaba la comodidad. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando nosotros le decimos que lo amamos y lo adoramos y vivimos para Él y lo glorificamos en todo momento? Porque todo tenemos, porque no nos falta nada. ¿Y cómo se siente Dios cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad? ¿Cómo se siente Dios cuando se murió un hijo, cuando se murió tu esposo? Y tú dices, ya nada contigo. No quiero nada contigo. ¿Por qué tú permitiste esto si tú eres Dios? Y te vas, ¿cierto? ¿Cómo se siente Dios? Utilizado. Porque la palabra dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y si Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él siente igual que nosotros. Por eso Jesús nos dijo, cuando ustedes los odien en el mundo, recuerden que primero me odiaron a mí. Entonces,
¿Cómo cree que se puede sentir Dios cuando siente que solamente estás con Él por las bendiciones que Él te da? Pero cuando viene la prueba a tu vida, cuando viene la dificultad, ya Dios no te sirve. Ya simplemente decides, no más, me cansé de servirte, me cansé de vivir para ti. Entonces, no podemos ser esa novia interesada. No, no podemos ser esa novia interesada. No, y menos con Dios. Dios no se lo merece. Cuando yo leí el pasaje donde Él dice, por amor a mí mismo, Dios, por amor a mí mismo, he decidido perdonar sus pecados y olvidarme de sus transgresiones. Ahí entendí que Dios siente igual que nosotros. Porque cuando nosotros no perdonamos, ¿cierto? Cuando no perdonamos algo que nos hizo la persona que tanto amamos, vivimos amargadas, vivimos resentidas, no dormimos. Nos hace daño a tal nivel que nuestras emociones empiezan a afectar y eso se refleja en nuestro cuerpo, en nuestra salud. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos pasa eso, Dios dice, por amor a mí mismo, yo decido perdonarlos a ustedes. Yo digo, wow, o sea, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, a Él le afecta lo que nosotros hacemos, pero Él decide por amor a Él mismo perdonarnos y olvidarse de nuestros pecados, Él se olvida de ellos. Y Dios a nosotros nos dice, perdona, perdona. Si tú quieres ser perdonado, perdona. Y es precisamente por eso, porque la falta de perdón trae amargura a tu vida y trae enfermedad a tu vida. Por eso cuando a nosotros a veces llega, a mi esposo y a mí llegan mujeres o hombres enfermos, como mi esposo es naturópata, entonces lo primero que yo como guía espiritual hago es preguntarle, y él lo sabe también como naturópata, que muchas enfermedades vienen por nuestras emociones, como consecuencia de nuestras emociones. Lo primero que hacemos es preguntar, ¿hay algo en tu vida que tú no has podido perdonar? ¿Hay alguna raíz de amargura, de falta de perdón en tu vida? Porque tenemos que ser libres y la palabra nos dice que Dios es espíritu y que donde está el espíritu de Dios hay libertad. Si el espíritu de Dios está en tu vida, tú debes ser libre de todas esas raíces de amargura que tú vienes cargando durante tantos años. ¿Ya? Entonces, entendemos lo que dice Romanos 10:17 y nos dice, ya leímos lo de Deuteronomio 8:2, ¿ya? Donde él le dice al pueblo de Israel que fue pasado por el desierto para probar lo que había en el corazón de ellos, para que probar si ellos iban o no a obedecer los mandamientos de Dios. O sea, a pesar de los problemas que tú puedas estar pasando, ¿sigues amando a Dios? ¿Sigues obedeciendo sus mandamientos? ¿Has dicho en algún momento, como dijo Job, Dios me da, Dios me quita y yo bendigo el nombre de Jehová? O más bien le has dicho, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué tengo que pasar si yo tan bueno contigo? Si yo dejé todo por ti. ¿Cuál es la actitud que tú estás tomando? ¿Por qué o para qué? ¿Para qué este proceso en mi vida? ¿Para qué este proceso en mi vida? Hay situaciones yo ahorita no les puedo contar ese testimonio, pero en algún momento se los voy a contar. Cuando sea el momento, mi esposo me apruebe. Pero porque es un testimonio, pues de los dos, ¿no? Porque lo que le pasa a él me pasa a mí. Somos una sola carne, pero
Ayer pasó algo, teníamos una prueba muy fuerte, desde hace 2 meses que nos había llegado esa prueba. Pero siempre decidimos confiar en Dios y yo le decía a mi esposo lo que les he dicho a ustedes hoy. Si Dios, mira, tú y yo somos hombres que amamos a Dios. Hemos tratado de vivir bajo su voluntad. Estamos apartados de lo que Dios le llama pecado. No practicamos el pecado. Entonces tú puedes entender hoy que esta prueba que llegó hoy a nuestras vidas es porque Dios la está permitiendo. Y si Dios la está permitiendo, su palabra dice que todo obra para bien. Y estoy segura que de acá, lo que el enemigo está usando tal vez para destruir nuestra fe y derrumbarnos, Dios lo va a usar para levantarnos y esto va a obrar para bien en nuestras vidas. Gloria a Dios, mantuvimos fe, estuvimos muy en paz, mucha paz en nuestro corazón, como si nada estuviera pasando. Mucha paz, mucha paz. Y lo más hermoso de todo es que cuando llega el momento de la prueba en sí, de enfrentarnos a la prueba, el enemigo quiso poner muchas trabas para que todo saliera mal. Y gloria a Dios, siempre Dios es más poderoso que el enemigo, mucho más poderoso. Y Dios se manifestó en nosotros y nos sacó victoriosos de ese problema. Nosotros no teníamos un abogado para defendernos, no lo teníamos. Costaba mucho dinero un abogado. Yo le dije a mi esposo, Dios es tu abogado, porque su palabra dice que Él es nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado. Tú tienes el mejor abogado del mundo, no te preocupes. Y siempre estuve en paz y siempre estuve gozosa y siempre estuve tranquila. Esa prueba era muy fuerte. Y gloria a Dios, ayer Dios nos demostró que Jesús es nuestro mejor abogado, que a pesar de que no tuvimos para pagar un abogado acá en la tierra físico, nos defendió el mejor de los abogados, que es nuestro Señor Jesucristo. Y como es algo que realmente pasó, no porque nosotros no seamos irresponsables, sino porque en serio no podíamos, pues Dios nos defendió. Dios nos defendió. Y pasamos la prueba victoriosos, ¿ya? Y ayer entendimos, por eso todas las cosas nos ayudan para bien. Ayer entendimos el por qué en algún momento mi esposo se tuvo que vender hace como 6 meses su carro de lujo que él tenía en su tiempo. Él tenía un carro de lujo. Y llegó una situación tan difícil económicamente a nuestras vidas que tocó deshacerse de estas cosas y venderlas, ¿ya? Venderlas. Y tal vez en su momento Dios estaba trabajando con el corazón de mi esposo, de no poner la mirada en las cosas materiales, ¿verdad? Y tal vez en su momento no entendía por qué si yo te sigo, yo hago las cosas bien, por qué económicamente me tocó vender todo. Con decirles, familia, que nos tocó dormir muchos meses en una cama inflable, en ese colchón inflable, ¿ya? Pero agradecidos. Entonces, ayer entendimos en ese proceso por qué nos tocó vender el carro que él tenía, porque era un carro de lujo. Y comprarse un carro sencillo, porque no sabíamos que iba a llegar esa prueba fuerte. El carro lo vendimos hace como 6 meses, la prueba nos llegó hace como 2 meses. Y comprarse un carro de $5,000, ¿ya? Y ayer en esa prueba yo le dije, amor, mira, por eso nos tocó vender el carro. Porque ayer el juez le pregunta a mi esposo, ¿cuánto vale el carro que tú tienes? Ahí entendí que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque si hubiera tenido el carro que él tenía, posiblemente no hubiera salido a favor nuestro la corte. ¿Ya? Entonces, de que Dios está con nosotros en medio de la prueba y nos da paz. Así es, definitivamente.
yo puedo dar testimonio de eso y también puedo dar testimonio de que cada prueba en mi vida yo ya la recibo como esto no es nada para el Dios al que yo le sirvo. Esto no es nada para el mismo al que yo le sirvo. No es nada. Antes, cuando estaba un poquito menos madura en la fe, yo sí le decía a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo te sigo? ¿Por qué si yo dejé todo mi pasado por amor a ti? ¿Por qué sigo pasando estas cosas? Y le preguntaba mucho, ¿por qué me haces esto? Pero a medida que he ido pasando por procesos, me he dado cuenta que mi Dios, el que yo sirvo, es tan grande que ya el problema que llega a mi vida y mi esposo me dice, esa paz que tú tienes, todavía no la he podido creer. Pero cuando Dios le demuestra que no me hace pasar por vergüenza y que nunca me falla, fortalece más la fe de mi esposo. Y mi esposo hoy en día he visto que las últimas pruebas las ha tomado con tanta tranquilidad como yo. Pero porque te contagias. Por eso es tan importante con quién te casas, con quién te relacionas. Porque si en medio de las pruebas estás casada con una mujer como la de Job, Dios mío, qué difícil. ¿Y sigues amando a tu Dios? A ese Dios que te quitó todo, tú lo sigues amando. Eso le decía la mujer a Job. Pero si mi esposo se hubiera casado con una mujer como Job, pero ¿por qué nos pasa esto? O sea, tanto que le servimos a Dios y Él nos hace esto. Pues la fe de mi esposo se iba más para el piso. Pero tuvo una persona que siempre le dijo, Dios está en control. No pasa nada. Esto es pequeño para el poder de Dios que actúa en nosotros, porque eso lo dice la palabra. Amén. Entonces, es eso, cómo estamos enfrentando los problemas. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, porque la fe de ustedes es como el oro. ¿Cómo es la fe de nosotros? Como el oro. ¿Y qué pasa con el oro? Nos dice, su calidad debe ser probada por medio del fuego. Tu fe es como el oro. Y como tú tienes fe, lamento decirte que tu fe tiene que ser pasada por el fuego. El oro, para ser probado que en verdad sea oro real, necesita que le pasen fuego, ¿cierto? Y si sigue intacto, es oro. Tu fe tiene que ser pasada por el fuego. Y si tu fe sigue intacta, tu fe es real. Pero si lastimosamente, al ser pasada por el fuego, te regresaste para Egipto, no era fe. Era, como le llamo yo, la conveniencia, ¿ya? La novia interesada, como le digo yo a mi esposo, la novia interesada. No podemos ser novias interesadas. Nosotras le amamos a Dios con o sin. Lo amamos, ¿ya? Entonces, Primera de Pedro 1:7. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. O sea, si tú resistes la prueba, si tu fe resiste la prueba, vale mucho más que el oro. Imagínense qué hermoso. El cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. La palabra del Señor nos dice, al que venciere le daré la corona de la vida. Al que venciere. Si nos está diciendo al que venciere le daré la corona, es porque en el mundo nosotros tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos aflicciones. Y cuando tú estés pasando por la prueba, recuerda cuando el Señor nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, pues tú no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, no
te vas a ahogar. Él en ningún momento nos está diciendo, en algún momento de pronto vas a pasar por las aguas y tal vez de pronto vas a pasar por el fuego. No, no. Él está diciendo cuando pases, o sea, va a pasar. Va a pasar. Vamos a pasar por momentos en que en serio, no tenemos más nada que mirar a Dios. Él nos dice, cuando pases por las aguas, tú no te vas a ahogar. Y hay momentos, y yo siempre le he puesto ese ejemplo a la gente, hay momentos en que el agua nos llega aquí al cuello, ¿cierto? Y decimos, hay gente que dice, tengo el agua al cuello. Tienes el agua aquí. Pero cuando tú tengas el agua aquí, acuérdate que Dios te dice, no te vas a ahogar. No te vas a ahogar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si el agua la tienes aquí al cuello para que no te ahogues, pues nos toca mirar hacia arriba. Por eso dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza. Y miras hacia arriba y no tienes más opción que mirar a Dios. Puesta la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si tú miras al piso y te pones a llorar, te vas a ahogar. Cuando tú pases por el fuego, te aseguro, no te vas a quemar. Te vas a quemar. En esa prueba yo no entendía ni papa lo que estaba diciendo el juez, no entendía ni papa, porque yo no sé inglés, no entendía nada. Entonces, ¿qué más me tocó hacer? Orar, 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 cerrar mis ojos y orar, 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 orar y recibir esa paz que solamente Dios me podía dar en medio de esa prueba. ¿Qué más podía hacer? No entendía nada, entonces ponte a orar. Es lo único que puedes hacer, porque la oración tiene muchísimo poder, muchísimo poder. Y Dios fue tan lindo, que cuando nos dijeron que juez era responsable de ese caso, mi esposo le llama a un abogado amigo, ¿ya? Y el abogado le dice, esa juez es dura, esa juez es mala. Hermano, $6,000 y yo le ayudo con eso. O sea, no teníamos $6,000, ni $1,000 teníamos. Mi esposo, hace 2 meses que llegó esa prueba, si se me cobran 6,000, le dije, no importa, tú tienes el mejor abogado, tú sabes que esto es injusto lo que está pasando, tú sabes que tú no eres así. Entonces, el mejor abogado que tú tienes es Jesús, no necesitas pagar abogado, pues nos vamos a presentar sin abogados. ¿Cuál es el problema? Ahora, al pan, pan y al César lo que es del César. Si yo supiera que mi esposo es un irresponsable, yo no voy a comprometer a Dios con esto, porque uno tiene que asumir las consecuencias de sus actitudes. No, pero yo sabía que esto era injusto. Y yo sabía que Dios iba a obrar a favor del justo. ¿Ya? No te vas a presentar porque no hay abogado, pero el mejor abogado que tienes. Y empezamos a orar mucho por el corazón del juez, de la jueza en este caso, por el corazón de mi esposo, para que Dios le dé paz. Y Dios fue tan hermoso que ayer que llegamos, pues resulta que no era una jueza, sino un juez. No sabemos qué pasó, no sabemos nada, solo sé que era un juez. Y yo vi que era medio amable con la gente, no entendía ni papa lo que decía, pero lo veía sonreír, lo veía sonreír. Y para mí eso me dio mucha paz y dije, Señor, gracias. Porque ya veníamos orando por esa persona, por ese juez, por el corazón, para que fuera una persona
que conociera de Cristo. ¿Ya? Entonces, ese es el Dios que nosotros le servimos. ¿Ya? Nosotros nunca vamos a magnificar un problema. David nunca vio lo grande que era Goliat, nunca. ¿Y por qué no vio lo grande que era Goliat, ese chiquitico que era David? Al lado de ese Goliat, venció a Goliat. ¿Pero por qué? Porque él no le dijo, ay, mira, qué grande eres, y ahora, y no se puso, se fue corriendo a llorar, no. De hecho, le dieron una armadura para enfrentar al gigante y ni siquiera quiso usar la armadura. Primero porque no era suya. Me imagino que le quedaba grande. Me imagino, porque dice que David era chiquito. Él no quiso, no, yo no necesito esa armadura. Entonces ve semejante gigante, semejante Goliat, y él le dice, tú vienes a mí con esas espadas y con esas jabalinas, tú vienes a mí, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David sabía quién estaba con él. Él no miró la circunstancia, él no miró el gigante, él no miró el problema, él miró quién está conmigo. Y solo le lanzó una piedrita chiquita que sacó de su, no sé cómo le llaman a eso, nosotros le llamamos cangurito. Le lanza, cae. No lo venció la piedra, lo venció la fe que él tenía. Saber quién estaba con él. No maximices tu problema. No limites a Dios. No limites a Dios. No lo limites. No le limites a Dios. No le hables a Dios de tus problemas. Háblale a tus problemas del Dios que tú tienes. Háblale a tus problemas del Dios al que tú tienes. Porque Jesús mismo lo dijo. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, o sea, una fe mínima, tú le dices a esta montaña que se mueva y se va a mover. Tú le dices a ese problema que se mueva y se va a mover. O sea, tú le dices al problema, o sea, soy yo la que le digo al problema, oye, estás vencido. Estás vencido. ¿Ya? Pero cuando nosotros maximizamos el problema y minimizamos a Dios, muy difícilmente la gloria de Dios se va a poder manifestar en tu problema. ¿Por qué? No porque Dios no pueda, porque Él necesita que tú tengas fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe, Joana? Pues Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe tuya y la mía es edificada mientras tú te conectas aquí a escuchar la palabra de Dios. Mientras tú vas a la iglesia a escuchar la palabra de tu pastor. Mientras tú lees la palabra de Dios. Mira, si tú no tienes una relación con este hermoso libro, tu fe no va a crecer. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No es por el oír música mundana. Así no te va a llegar la fe, mi reina. No es por el oír películas que no te están edificando. Si quieres ver películas, yo te invito a ver películas cristianas que hay en YouTube que te edifican tu fe como no imaginas, porque muchas de ellas son películas basadas en la vida real. ¿Ya? Te lleva la fe y te crece por escuchar la palabra de Dios, no por escuchar a tu amiga mundana que no tiene ni idea de la palabra del Señor. No. Imagínese uno con poca fe y uno le busca a alguien en sus problemas, a su mejor amiga que no conoce de Cristo. ¿Te va a ayudar con la fe? Muy pocas veces.
Si estás teniendo problemas en tu matrimonio, ay amiga, déjelo. Usted es muy bonita, vea usted tan joven. ¿Qué hace ahí pegada a ese hombre? O sea, en vez de alimentar tu fe y decirte oremos por tu esposo, ¿qué necesitas, mi amor, el cargador? Acá está. Oremos por tu esposo. No, no te va a ayudar con la fe. Entonces la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Yo sé que aquí se conecta mucha gente. No he tenido la oportunidad de conocerlas a todas, pero yo sé que algo Dios hace en sus vidas a través de las enseñanzas. Yo lo sé. En unas porque he visto, en una porque las he visto, que ya no son las mismas de hace meses cuando las conocí. Ya no hablan igual, ya no piensan igual. Y en otras porque han escrito testimonios, ¿ya? Entonces, la fe que produce en nosotros produce paciencia. Sabes que aprendes a esperar. ¿Por qué? Porque muchas veces las pruebas son rápidas. Otras veces son bien demoradas. Y Job permaneció en la prueba muchos años. No fue de un día para otro que Dios le devolvió 2 veces más de lo que le había quitado. No. La fe de Job fue probada muchos años. Ya, la fe de José, 13 años después. Pero imagínense, a veces nosotros venimos a Cristo. Yo vine a Cristo hace 4 años, ¿cierto? Y hace 4 años yo tenía 35 años. Vengo a Cristo con 35 años de vivir a mi manera, de vivir a mi antojo, de vivir sin Dios y sin ley. Y a veces nosotros pretendemos que 35 años de pecado, de vivir apartados de Cristo, queremos que Dios arregle nuestra vida en 1 año, o en 2 meses, o en 5 meses. Todo tiene su tiempo. Ay, cancelo, Rafael, esas palabras que estás diciendo. Dios mío bendito, perdónalo porque no sabe lo que dice, Señor. Ten misericordia de este Señor, Padre Santo. Wow, no soy capaz ni, si lo leyeron, pero no soy capaz ni de leerlo, porque para mí eso es una, Dios santo. Perdónalo, Señor. Qué fuerte. Hay que pedir mucha misericordia por estas personas, que Dios tenga misericordia. Sí, por eso no soy capaz ni siquiera de decirles lo que dijo, porque soy yo soy muy celosa con la palabra del Señor. Mi esposo sabe, yo soy muy celosa. No me gusta que hablen esas cosas de mi padre. Bueno, familia, entonces, no sé qué situación tú estás pasando en tu vida. Lo único que te puedo decir es que no mires para atrás, en que no te dejes envenenar por esas palabras de que antes estaba mejor. De que se lo digo porque cuando yo empecé mi vida con Cristo, yo digo no, la palabra de Dios mismo dice que todo lo que nosotros vivimos es necesario para poder enseñarlo a las personas que pasan las mismas pruebas que nosotros pasamos. Y cuando yo dejé toda mi vida de pecado por amor a Cristo, uno piensa que la bendición es inmediata, ¿cierto? Entonces ya, yo obedezco y tú me bendices. No se dejen engañar, no es así. Después de la obediencia viene la prueba, viene el proceso, viene el desierto. Israel salió de Egipto, de la esclavitud, del pasado.
y pasaron por un proceso, por un desierto, pero ese desierto les llevaba a su tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a Cristo, pensamos que de la obediencia viene la tierra prometida y no sabemos que hay que caminar por un desierto. Yo no lo sabía, no me lo habían enseñado, no me lo habían advertido, pero yo hoy te lo enseño y te lo advierto a ti. Con o sin Cristo tenemos problemas, con o sin Cristo. Pero que esa prueba, ese desierto no te lleve a anhelar Egipto. No te lleve a anhelar Egipto. Muchas veces seguían viniendo dificultades a mi vida, pero hoy en día he aprendido a entender y yo le he dicho a mi esposo, ¿cómo puedo decir que fui sana de las ansiedades y de las depresiones si al venir a Cristo más nunca me dio problemas? Más nunca tuve motivos para deprimirme ni entrar en ansiedad. Tú necesitas vivir procesos para saber que has sido sana. Yo necesitaba tener nuevamente tal vez los mismos problemas económicos, donde muchas veces tal vez me tocó bendecir un arroz toda una semana porque no había más para darle a mis hijos, aún estando en Cristo. Y el enemigo a veces te traiciona y pone pensamientos en tu vida como, antes estabas mejor. Antes de conocer a Cristo, comías mejor. Porque el enemigo siempre quiere que miremos Egipto. Y el problema no es salir de Egipto. El problema es estar en el desierto y que tu corazón siga en Egipto. Y entonces nunca anhelé estar en Egipto, pero yo sí decía, ¿por qué tengo que seguir pasando necesidades? Y tal vez más fuertes que cuando estaba sin Cristo, si ya estoy contigo, si ya te obedezco, si ya me alejé de mi pasado, si ya me alejé de mi pecado. Y pensaba así, pensamientos del enemigo que trabaja, mire, mejor el taller de Satanás es nuestra mente. El taller de Satanás es tu mente. Entonces aprendamos a filtrar, a ver, este pensamiento me lo está poniendo Dios. O sea, Dios me está diciendo para qué haces las cosas bien si de nada sirve. Pero cuando tú dices, no, esto no viene de Dios, tú empiezas a llevar cautivo todo tu pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando Dios me hizo entender que cuando yo salgo de Egipto debo pasar por un desierto, pero que el tiempo en ese desierto iba a depender de mi actitud, dejé de quejarme y aprendí a ser agradecida, darle gracias a Dios porque sabía, y hoy en día les puedo decir, y se lo he dicho a mi esposo, yo necesitaba tener momentos de bendecir el mismo arroz todos los días, sin nada más, para poder entender que la depresión ya no era parte de mi vida, que la adicción a las pastillas para olvidarme mi presente y olvidarme de los problemas ya no era parte de mi vida, para aprender a entender que los problemas me llevaron no a refugiarme en la depresión, sino a refugiarme en Dios. De otra manera, ¿cómo me doy cuenta que fui sana de la depresión? ¿Cómo me doy cuenta que fui sana de mis intentos de muerte si no volví a tener dificultades? Entonces, ¿qué produce la prueba? Produce paciencia. La prueba nos va a revelar a nosotros qué tipo de fe tú tienes. ¿Ya? Y entonces, siempre vivimos en prueba. Ya luego mi hija se quiso ir de la casa, me dolió mucho, tampoco entendía nada, pero ¿por qué ahorita que estoy haciendo todo bien y que las estoy edificando sobre la roca y les estoy enseñando? Se fue con su padre, yo no entendía nada. Les estoy hablando de hace más, unos 3 años atrás, 2 años, más de 2 años.
Y luego Dios vuelve y me la trae y luego pues hace más de un año volvió a irse de la casa. Ya cumplió sus 18 años, creyó que cogió el cielo con las manos, pero el Señor me llevó a entender que esa prueba la enfrenté diferente a la primera vez que se fue, porque ya no me quejé a Dios, sino que le dije, Padre, yo no quiero que mi hija se vaya de la casa, porque yo sé que va a sufrir en el mundo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando yo llego de trabajar, mi niña de 18 años, mi primera hija, había abandonado la casa y se había ido a un lugar que yo ni conocía. Y era una mujer que siempre andaba conmigo y no se sabía mover sola en el mundo, no sabía coger un bus, no sabía nada que no fuera con su mamá al lado. Para mí, yo decía, Dios mío. Y Él me dijo, recuerda que me dijiste que se haga mi voluntad. Y la voluntad de Dios fue que ella se fuera de la casa. Todavía no entiendo, pero sé que eso va a obrar para bien en la vida de mi hija. Y he aprendido que Dios tiene el control de ella. Y me enseñó que tengo que ser como esa madre del padre del hijo pródigo. Nunca le retuvo a su hijo. Me quiero ir, dame lo que me pertenece, ok. ¿Ustedes creen que el padre no sabía que su hijo iba a ir a sufrir en el mundo? Él lo sabía, pero nunca lo detuvo, porque así tenían que ser las cosas. Y ahí está su madre esperando, porque lo que sí tengo seguridad es que ella va a regresar, porque el hijo pródigo regresó a casa. Lo que sí tengo plena fe es que ella va a regresar y le va a decir no a la mamá, a Dios, perdóname, porque he pecado contra ti. Perdóname porque pequé contra mis padres. Todavía no lo ha hecho, pero ya Dios está mostrando que está trabajando en ella. Y hay que soltar. Hay que soltar. Cuando Dios le prueba a Abraham y le dije, dame a tu hijo, tu único hijo, sí, ese que tú tanto amas, dámelo. Dámelo. ¿Qué pasa contigo cuando tus hijos se van de la casa? ¿Amas más a tus hijos que a Dios? Y entonces mi hijo se fue de la casa y yo, ¿para qué te sirvo? ¿Para que me pagues de esta manera? Ahí le estás mostrando a Dios que amas más a tus hijos que a Dios. Y ojo con eso, porque debemos amar a nuestros hijos, debemos amar a nuestro esposo, pero no debemos amarlos más que a Dios. Déjale el control a Dios. Él probó a Abraham pidiéndole a su hijo, pero eso le llevó, Dios sabía que Abraham le iba a entregar a su hijo, él lo sabía, pero Abraham no sabía que tanto le amaba a Dios, que estaba decidido a sacrificar ese tanto hijo que amaba por amor a él. Y obviamente él no te va a decir, ve y sacrifica, no, pero te lo dice cuando tu hijo te dice, me quiero ir con mi papá. Te lo dice cuando tu hijo cumple la mayoría de edad y cree que ya puede coger el cielo con las manos. Y te aferras y te arrodillas y le ruegas. ¿Cuántas veces te arrodillas a orarle a Dios? ¿Y por qué te le arrodillas a un escuincle a decirle que no se vaya de la casa? Ama a tus hijos, pero ama primero a Dios por encima de todas las cosas. Anay, Dios tiene el control de la vida de tus hijos, de tu hijo. Hay una palabra que a mí me fortalece mucho y es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso incluye a tus hijos. Por eso lo único que yo puedo decirte es que le pidas a Dios fortaleza para que tu hijo pueda soportar la disciplina del Señor, porque Él va a regresar.
pero a veces el Señor llama nuestra atención. Y que tú estés ahí para recibirlo, no para condenarlo, no para decirle te lo dije, sino que tú estés ahí para darle amor, para perdonarlo y para ayudarle a restaurar esa relación con Dios. Eso nos lo enseña la parábola del hijo pródigo. ¿Ya? Entonces, aférrate a esa palabra, créele a esa palabra, no le creas a las circunstancias. No dejes de orar por tu hijo y dale amor a tu hijo a pesar de lo que él pueda estar haciendo. Dale amor y sigue luchando la guerra espiritual que tú tienes por tu hijo, porque la lucha es espiritual. La lucha no es con tu hijo. ¿Ya? Entonces, familia, no sé cuál es el problema que tú tengas. Lo único que puedo decirte es que no mires atrás. Es que no te comportes como una novia interesada. Ya les puse el ejemplo, cuál es la novia interesada. Estoy con Dios mientras me bendice. Si no me bendice, pues no me sirves. Eso hacen muchas mujeres en el mundo. Si me das, aquí estoy. Si no me das, me voy con el mejor postor. ¿Ya? Entonces, no seamos como esa novia interesada con Dios. Si recibimos las cosas buenas de Dios, ¿por qué no recibir las pruebas que van a fortalecer nuestra fe? Las pruebas van a fortalecer nuestra fe. Exacto, yo lo pongo con ese ejemplo, porque de hecho nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. La palabra de Dios interpreta a la iglesia como la novia de Cristo. Hay muchos tipos de novias. Nosotras seamos de esas novias que decimos, con o sin nada, aquí estoy contigo. Así nos toca irnos debajo de un puente porque no tenemos dónde vivir, aquí estoy contigo. Como dice la canción, que me falte todo menos tu presencia. Y hay cristianos que no solo dicen mentiras, sino que cantan las mentiras. Entonces, eso, que me falte todo, menos tu presencia, y cantan y cantan y cantan. Entonces viene la prueba y se fue el hijo de la casa y se derrumbó. Se derrumbó. ¿Y dónde está el que me falte todo menos tu presencia? No solo decimos mentiras, sino que cantamos las mentiras. No, que lo que tú cantes sea en verdad lo que tú sientes. Que si se fue tu hijo, duele, sí, duele, yo sé lo que duele, pero Señor, tú tienes el control, con tal de que no me faltes tú, yo tengo todo. Que tus hijos tengan claro, que tu madre tenga claro quién es Dios en tu vida. Mi hijo tiene 11 años y si tú le preguntas a mi hijo, ¿quién ama más tu mamá, a ti o a Dios? Él te va a decir a Dios. Él te lo va a decir clarito porque él lo tiene claro. Mi mamá en una ocasión me dijo, yo sé que a estas alturas de la vida, si yo le digo a usted que escoja entre Dios y mí, usted va a escoger 1000 veces a Dios. Sé que si le pregunto a quién ama más, yo sé que usted me va a decir que así es que así es, mamá, yo he aprendido, les amo, sí, les amo, pero amo más a Dios. Porque es que Dios es el que me dio a mis hijos, porque es que Dios es el que te dio a tus hijos. No puedes amar más la bendición que al dador de la bendición. No hagas eso nunca. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Que tus hijos tengan claro que les amas, sí, pero que también tenga claro que amas más a Dios por encima de lo que puedes amar a tus hijos. Bueno, vamos a orar, familia. Gloria a Dios por este mensaje. Yo sé que el Señor nos ministra a todos. Habla el Señor a nuestro corazón. Vamos a entregar este fin de semana en manos del Señor. Pórtense bien, no cristianos crispetas. Yo siempre les he enseñado, nada de que viernes si el cuerpo lo sabe, si el cuerpo lo sabe, en mi caso, que es viernes de películas en la casa con mis hijos, con mi esposo.
Nada de cristianos de que hoy nos vamos a bailar, el sábado también rezamos y el domingo pecamos y el domingo rezamos y empatamos, porque así dicen los colombianos, el que reza y peca empata. No, 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 no. Aquí no hay cristianos crispetas, ¿ya? Aquí hay gente realmente que le adora a Dios en espíritu y en verdad. Así que es viernes y salta la chuleta, que el cuerpo lo sabe. Si mis hijos, desde que él se levanta ahorita, pues ya a mí se mami, hoy es viernes de películas. Y no son viernes de películas de Netflix, no, nosotros no nos gusta estar contaminando nuestra mente, pero en serio en YouTube consigues películas que te edifican tanto, que te edifican tu vida y edifican la vida de tus hijos. Entonces yo te invito a que veas en YouTube, es totalmente gratis, no tienes que pagar membresía y es totalmente edificante y trae unidad entre ustedes como familia. Ya, hombrecito, pasa tiempo con tu familia, te necesitan en la casa, no en la calle. Es viernes de trabajar el fin de semana, Katy, bueno, sé que trabajar es diferente. Helen, yo pongo películas cristianas en YouTube completas y ahí te aparecen un poco, son muy lindas. Los días miércoles tenemos los estudios bíblicos, estamos estudiando el libro de Mateo, lo estamos haciendo por Zoom, ¿ya? Siempre mando, mi preciosa, la que está diciendo que mande al grupo, yo siempre los fines de semana les comparto las películas que vemos acá en la casa. Primero las veo yo, las paso por un filtro y bueno, sí, les voy a compartir a las chicas. Entonces, véanle las películas. Eh, las que se quieran unir a los estudios bíblicos son los días miércoles a las 7 de la noche. Puedes unirte a través de la plataforma de WhatsApp. En mi perfil de TikTok hay un link, te vas para ese link y ahí te lleva al grupo de WhatsApp, te lleva al grupo de Telegram para que te puedas unir a los grupos y estés pendiente de la información que enviamos para que se conecten los miércoles al Zoom. Las charlas, mi esposo es naturópata, me están preguntando, ¿las charlas de salud? No, el estudio bíblico es totalmente gratuito, Elizabeth. Las charlas de salud que da mi esposo son los días jueves por Zoom también. Únanse a los grupos, yo les comparto ahí para que se unan al grupo de salud que tiene mi esposo. También hay personas aquí que se conectan a escuchar con él y han aprendido bastante de este tema de la salud que estamos pasando en estos últimos tiempos. También son totalmente bienvenidos. Alguien estaba preguntando por el libro. Aquí les paso, no sé si todavía está conectada la persona, pero quería ver en la portada del libro En Dios Confiamos, familia. Nay, son los miércoles a las 7 de la noche, mi preciosa. Así, aquí estás. En Dios Confiamos por Steve Moreta. Lo consigues en Amazon. Este libro habla sobre el nuevo orden mundial y la Agenda 2030. Dios le da un ministerio hermoso a mi esposo con este tema del nuevo orden. Él está atacando fuertemente este nuevo orden mundial. Ha revelado en este libro muchas cosas que el pueblo de Dios desconoce, pero lo más hermoso es que nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. También nos dice la palabra del Señor que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero cuando conocemos a Cristo, esa verdad a nosotros nos hace libres. Te cuesta $12.50, te llega directamente a tu casa, está en Amazon. En el perfil de TikTok también está el link de este libro para las personas que lo quieran llevar. Les doy gracias a las personas que nos han ayudado con la compra del libro. De verdad, Dios les bendiga grandemente. Ese aporte que están haciendo, mi esposo les está aportando a ustedes conocimiento que nos va a ayudar a prepararnos para los últimos tiempos. Es un libro totalmente escrito bajo la luz de la Biblia y a nosotros también de igual manera nos están bendiciendo con la compra de este libro, ¿ya? Entonces, vamos a orar, familia. Dios los bendiga a todos. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tus palabras son un bálsamo de sanidad para nosotros. Gracias porque hemos podido entender, Señor, que nuestra fe tiene que ser probada, Padre Santo, de la misma manera
que el oro es pasado por el fuego para ser probado, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos fortaleza, Señor, y sabiduría para poder enfrentar las pruebas que nosotros atravesamos día a día, Padre Celestial. Que podamos entender que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre Santo? Que las personas que estamos aquí conectadas podamos entender, Señor, que ese Goliat que se ha levantado en sus vidas en este tiempo, Señor, pues tú ya le has preparado como a David, como ese guerrero para poder enfrentar, Señor, esa prueba, ese problema, Señor. Que puedan ellos entender, Señor, que a las pruebas, a las circunstancias, a las adversidades se les ataca con fe y con la palabra de Dios, así como lo hizo David al momento de enfrentarse con Goliat, Señor. Que es nuestra fe la que vence los problemas, Señor. No permitas que todo espíritu de temor venga a nuestras vidas, Señor, porque de cierta manera cuando nosotros tememos, Señor, estamos creyendo, Señor, estamos teniendo fe en lo malo, Señor. Permítenos, Padre, utilizar la fe para las cosas buenas, Señor. Nosotros los que creemos en Cristo, Señor, nosotros caminamos por fe, no caminamos por vista. No permitas que le creamos a las circunstancias, no importa lo que esté pasando, Señor, tu pueblo, tú conoces, Señor, las necesidades de tu pueblo. Tú conoces los procesos que están pasando con su matrimonio, con los hijos, Señor, a nivel financiero, Padre Celestial. Tú conoces los procesos que están viviendo con su salud, Padre Santo. Padre, yo no conozco, Señor, pero sabemos y colocamos delante de tu presencia todas aquellas circunstancias que están afligiendo a tu pueblo, Señor. Tu palabra nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de ti, Señor, con oración, con ruego y con acción de gracias, Padre. Hoy venimos a presentar delante de tu presencia nuestras preocupaciones y yo te pido que ahí donde tú estás, tú le entregues a Dios esa circunstancia que te está afligiendo, que te está preocupando, que te está robando la paz. Tráela delante de la presencia del Señor, preséntale ese cónyuge, preséntale ese hijo, preséntale ese proceso de salud que tienes. Señor, tu palabra dice, si tienes fe, al que cree, todo le es posible, Señor. Sabemos que tú puedes, Señor, vencer, que tú puedes sanar, que tú puedes restaurar, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que tú puedes hacer que las cosas imposibles, Señor, sucedan, porque eres el Dios de lo imposible, Señor. Cuida toda palabra que salga de nuestra boca, Señor. No permitas que hablemos palabras, Señor, que nos traigan estancamiento, Señor, sino que hablemos la fe, Padre Celestial, de lo que queremos que suceda. Que hablemos la fe y que edifiquemos la vida de nuestros hijos sin importar lo que estén haciendo, Señor. Que hablemos lo que tú dices de ellos, no lo que las circunstancias quieren hablar de ellos, Padre Celestial. Que podamos bendecir a nuestros esposos, Señor, y decirles los maravillosos padres que son, los maravillosos esposos que son. Así no sea cierto, Señor, pero sabemos que estamos hablando en fe, Señor, y que vamos a comer el fruto de nuestros labios, Señor. Enseña a sus esposos a amar a sus esposas, a bendecir a sus esposas, a declarar en ellas lo que tú quieres que ellas sean, Señor, sin que se basen en las circunstancias de lo que estén haciendo sus esposas o de lo que sean sus esposas, Señor. Trae restauración en los matrimonios, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre cada problema que está atravesando los matrimonios aquí representados. Dale sabiduría a la mujer, Señor. Toca el corazón de los hombres, Señor, para que ellos como pareja puedan recordar el pacto de amor que hicieron ante un altar, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, haciéndoles entender que el amor no se muere, Señor, que el amor es una decisión, que el divorcio, Padre Celestial, es el fracaso, Señor, que el divorcio no es lo que tú quieres para ellos, Señor.
Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que les enseñes, Señor, a soportar los problemas, las adversidades, que puedan amarse en el uno al otro, a tolerarse, Señor, a perdonarse, Padre Celestial. Haz un milagro en los corazones de estas parejas en el día de hoy, Señor. Llénalos de amor hacia su pareja, que ellos puedan verla, Señor, de la manera en que tú les ves, que ellos derramen de su gracia y de su misericordia sobre su cónyuge, Señor. Y si su cónyuge no cree en Cristo, Padre, permite que las personas que están aquí conectadas puedan mostrarle a su cónyuge el amor de Cristo por medio de ellas, Padre Celestial. Bendice la vida de nuestros hijos, bendice nuestras finanzas, bendice nuestros proyectos, Señor. Te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, que ángeles acampen alrededor de nosotros, Señor. Que cuiden de nosotros, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, Señor. Que donde quiera que vayamos, ángeles acampen alrededor de nosotros y nos protejan de todo plan que el enemigo tenga preparado para nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, todo plan este fin de semana de muerte, de accidente, de atraco, Señor, de estafa, lo declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio sobre tu pueblo, Señor. Guarda la salida y la entrada de tu pueblo, Señor. Yo te pido que hagas resplandecer el rostro de Dios sobre cada una de las personas que estamos aquí presentes. Que la gracia y el favor de Esther nos acompañe donde quiera que vayamos, Padre Celestial. Abre las puertas laborales que tengas que abrir para tu pueblo, Señor. Bendice las empresas, Padre Celestial, bendice las ventas, Señor, en el nombre de Jesús. Al que tú quieras que emprenda, Espíritu Santo, dale ideas de emprendimiento, Padre Celestial, y respalda sus negocios, Señor. Tu palabra dice que tú nos harás entender el camino en el que nosotros debemos de andar y que sobre cada uno de nosotros tú vas a poner tus ojos, Padre. Pon tus ojos sobre tu pueblo, Señor. Muéstrales el camino, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Permite que ellos tengan una relación contigo, que puedan escuchar respuestas a su vida a través de la palabra del Señor, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Da ideas de emprendimiento, bendice las empresas, bendice las finanzas, Señor. Bendice nuestros proyectos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, y que cada prueba que nosotros tengamos, Señor, nos pueda llenar de paciencia, Señor, y nos pueda preparar para ayudarnos a crecer más espiritualmente, Señor. Y de esa manera poder nosotros ayudar a las personas que pasan por la misma situación de la que ya nosotros tuvimos que pasar, Señor. Permítenos ser sal y luz donde quiera que nosotros vayamos, Señor. Guarda, Señor, este fin de semana, guarda los trabajos de tu pueblo, bendice, Señor, y trae sanidad sobre las personas que están pidiendo un milagro de sanidad, tanto emocional, Señor, como física, Padre Celestial. Sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia, Señor, y que tú obras milagros en tu pueblo, Padre Santo. Te damos gracias porque sabemos que tú respondes nuestras oraciones, que tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias por esos milagros financieros que tú vas a hacer en este tiempo. Te damos gracias por esos trabajos, Señor, que van a abrirle puertas de oportunidades a tu pueblo. Te damos gracias por esos enfermos que se levantan de sus camas, Señor. Te damos gracias, Padre, por esos hogares que estás restaurando, Señor. Te damos gracias por esos hijos pródigos que sabemos que tú tienes cuidado de ellos, Padre, y que van a llegar a tu casa arrepentidos, Padre Celestial. Te damos gracias porque tú transformas los corazones de nuestros familiares y amistades inconversas, Padre Celestial. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Nos vamos de este lugar, Señor, pero quedamos en tu presencia, quedamos contigo, Señor. Yo bendigo cada una de las personas que han bendecido este ministerio, Señor. Yo bendigo las personas que nos han bendecido con la compra de libros, Señor.
Yo bendigo a las personas que han sembrado en este ministerio, porque Dios, así tú lo has puesto en su corazón, lo han hecho con corazón, con disposición, con alegría, Señor. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas las finanzas de tu pueblo y que multipliques esas siembras al 100 por 1, Padre Celestial, que seas tú abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendiciones hasta que sobren y abunden sobre cada uno de nosotros. Tu palabra nos dice, Señor, que tú deseas que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud y que prosperemos así como prospera nuestra alma. Permite que nuestra alma pueda ser prosperada en todas las áreas, Señor. De esta manera podamos tener prosperidad emocionalmente, espiritualmente, financieramente, en cuanto a nuestra salud, Padre Celestial, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, Señor. Bendícenos y edifícanos en todas las áreas de nuestra vida. Que a pesar de que somos seres humanos imperfectos, podamos seguir a Jesús, que es nuestro perfecto Padre Celestial, y haz de nosotros esa estatura de ese varón perfecto que es nuestro hermano Jesucristo. Haz de nosotros esas personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Permite que esta enseñanza, Señor, hoy tu pueblo la pueda poner por obra, y en el nombre de Jesús, toda palabra negativa, toda palabra que el enemigo mande a nuestra mente, la declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio sobre nuestras vidas. Declaramos que toda fortaleza mental que el enemigo ha levantado en nosotros se destruye y se consume ahora con la sangre de Cristo, y declaramos que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Bendice cada uno de tus hijos, bendice sus hijos, bendice sus cónyuges, bendice su trabajo, bendice todo lo que nosotros hagamos, Señor, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Familia, bendiciones a todos. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, a las 5 de la mañana en este mismo lugar. Ya saben que las personas que se quieran unir a los estudios bíblicos son totalmente bienvenidos. Miércoles 7 de la noche tenemos estudios bíblicos a través de la plataforma de Zoom. Mi esposo estuvo compartiendo una enseñanza muy importante que no se está hablando en las iglesias en estos tiempos, y es muy importante hablarlo, sobre el rapto de la iglesia y la gran tribulación. Es importante, familia. Hay iglesias que no están hablando de estos temas porque les dan miedo a ser perseguidos. Lastimosamente hay mucha gente que quiere vivir todavía cómoda, que no le sigan, que no le persigan por hablar la verdad. Estos temas son muy importantes, a la gente le gustó muchísimo porque todo fue con sustento bíblico, todo fue con sustento bíblico. Las personas que quieran ver esta enseñanza la pueden encontrar a través de la plataforma de YouTube, se va a estar montando el día de hoy, si Dios permite. Se llama El rapto de la iglesia, la vimos el miércoles en el link de TikTok. Ahí aparecen todas las redes sociales para que nos puedas seguir. Ahí está YouTube, y si quieres escuchar esta enseñanza con versículos bíblicos del rapto de la iglesia y de la gran tribulación, son bienvenidos. Les invito para que vayan a esta enseñanza a través de YouTube, y los miércoles sigan siendo parte de los estudios bíblicos que estamos haciendo por la plataforma de Zoom. Son totalmente bienvenidos. Estamos estudiando el libro de Mateo, ¿ya? Y ahí pues cada vez estamos aprendiendo un poco más. Bueno, Dios les bendiga. En YouTube estoy como Joa Velázquez, pero de todas maneras en el link de TikTok, te vas para el link de TikTok y ahí te lleva a todas las plataformas. Ahí encuentras el YouTube. Joana Velázquez. Estoy en YouTube. Bueno. Sí, pueden ingresar al estudio bíblico personas de todas partes del mundo. Hay personas de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de todas partes del mundo, de Estados Unidos, hay en ese estudio bíblico. Únete a los grupos de WhatsApp que tenemos. Es un grupo de mucha bendición también para todos los que estamos ahí. El lunes a las 5 de la mañana
Hace 2 horas y 13 minutos nos conectamos para que tengas idea en tu país, ¿ya? Las personas que necesiten mentoría, que necesiten consejería conmigo como coach, como mentora, en el link también puedes agendar una cita conmigo para que podamos tener esa asesoría que necesitas como mentora y te puedes unir al grupo de WhatsApp para que también estés en los estudios bíblicos y en todas las actividades que se hagan en este ministerio. Siempre les estamos avisando por medio de ese link. Bueno, entonces, si son mujeres y necesitan una consulta como mentora, en el perfil de TikTok hay un link, ahí puedes agendar la cita si son mujeres. Ya, yo no atiendo a los hombres por respeto a mi esposo y aun cuando era soltera tampoco lo hacía porque se iba para malas interpretaciones. Entonces, solamente doy consultorías a mujeres. Si los hombres necesitan consultoría y agendas una cita, te va a atender mi esposo, ¿ya? Mi esposo te va a atender, pero no soy yo. A no ser que necesiten una consultoría de pareja, estamos los dos presentes. Bueno, Dios les bendiga, familia, les amamos mucho y nos vemos este lunes si Dios quiere. Bendiciones a todos, pórtense bien el fin de semana, nada de ser tibios porque Dios aborrece lo tibio, nosotros